Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y vamos a meditar precisamente acerca de la Cena del Señor, bajo el tema las consecuencias del tomar la Cena del Señor indignamente. Todo cristiano acepta que la Biblia presenta solo dos sacramentos. Primero el bautismo y segundo la Cena del Señor. Un sacramento, amado hermano, es históricamente utilizado para referirse a lo que es sagrado, en especial a todas las ceremonias que realiza en nombre del Señor Jesucristo. Pero al hablar del sacramento, también tenemos que verlo como un signo visible de la gracia de Dios y de la promesa de Dios que se ha derramado sobre nosotros. Por eso cuando usted piensa en un sacramento, piensa en algo que tiene un alto valor espiritual, pero también piensa que este elemento espiritual debe ser manifestado en una forma visible. Y por eso cuando hablamos de los sacramentos siempre hay elementos visibles, como el agua en el bautismo y como el pan y el vino en la Cena del Señor. A diferencia del catolicismo romano, que pregona la existencia de 7 sacramentos, el protestantismo histórico solo acepta 2 sacramentos, porque son los únicos que cumplen los requisitos para ser elevado al nivel de los santos. No hay invenciones de hombres en los 2 mandamientos que nosotros seguimos. No hay apreciaciones de papas o de religiosos en los 2 sacramentos que nosotros seguimos. Porque los sacramentos, iglesia, deben cumplir requisitos. Y el primer requisito para que una ceremonia y para que un acto tenga en sí el nivel de sacramento es que debe haber sido instituido por la persona misma del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo no instituyó, pues no puede ser santo, porque Él es el 3 veces santo. Por más buena intención que tenga alguien en elaborar un rito o una ceremonia, este rito o ceremonia llega a ser vacía, hermana y hermano, si no ha sido instituida por el Señor. Por eso cuando usted ve los ritos católicos como la presentación, la confirmación y otras cosas más, no los encontrará ni los encuentra en la Biblia. No encontrará usted la ordenación en la Biblia. No encontrará usted el matrimonio, aunque es algo sagrado para Dios, pero no lo encontrará elevado al nivel de un sacramento, de una ordenanza establecida, la cual toda la iglesia debe participar. En un matrimonio, que es algo sagrado, participan 2 principalmente, los que se casan. Pero en un sacramento participa la iglesia. Cuando vemos los sacramentos bíblicos del bautismo y de la Cena del Señor, vemos que fue el Señor mismo el que los instauró y hay suficiente base bíblica para confirmarlo. Hablemos del bautismo muy rápidamente, aunque no es el tema de hoy. Pero fue un sacramento instituido directamente por el Señor. Cuando usted va a Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, encontrará a Jesús hablando. El verso 18 describe: y Jesús se acercó. ¿Quién se acerca? Jesús. Y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vemos a Cristo de su propia boca diciendo: hagan esto y háganlo de esta forma. Cuando estudiamos la Cena del Señor, el segundo sacramento en el cual creemos los cristianos verdaderos, encontramos que también el Señor mismo fue el que lo instituyó. No lo instituyó ningún hombre por allí. No que a alguien se le ocurrió: ay, ¿por qué no hacemos esto? Se ve bonito, se ve bien, además impacta en las personas.
No fue el Señor el que instituyó esta cena. En Lucas 22:19 se dice que Él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. En 1 Corintios 11, 23 y 24, años más adelante, aún ya cuando ya el Señor había sido llevado al cielo, el apóstol Pablo vuelve a repetir lo mismo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, para que algo sea un sacramento, pues tiene que ser instituido directamente por el Señor, si no sencillamente es una tradición de hombres. Lo segundo es que para que algo sea elevado al nivel de sacramento, como toda la palabra del Señor, tiene que permanecer en el tiempo. Y vemos que los sacramentos que el Señor instituyó aparecieron desde el primer momento, cuando los primeros conversos el día de Pentecostés se arrepintieron y recibieron a Cristo. Allí aparecieron los primeros dos sacramentos instituidos por el Señor. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, aquí está el grupo de personas que recibieron el primer discurso, el primer mensaje de Pedro, un mensaje poderoso. Lo primero que hicieron fueron bautizados, lo que confirma que la ordenanza del Señor, conforme a su palabra y como venía del Señor, pues permanecía aún después de que Él había partido de la tierra. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagina usted ese bautismo de 3,000 nuevos hermanos. Algo impresionante. Pero allí no paró todo, porque en el versículo 42, una vez se convirtieron, una vez se bautizaron esas 3,000 personas, lo siguiente que se relata es que ellos empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Allí está la cena del Señor. Partían el pan el día del Señor y todos participaban en comunión unos con otros en la cena del Señor. Pero siguiendo el hilo histórico, décadas más adelante, los libros empiezan a registrar que generación tras generación de cristianos seguían cumpliendo el sacramento de la cena del Señor. En Hechos capítulo 18, verso 8, se ve cómo el sacramento del bautismo siguió presente, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que, como vemos, los sacramentos tienen algo en común, instituidos por el Señor y permanecen en el tiempo, a tal punto que en el día de hoy, después de casi 2,000 años de que el Señor fue llevado al cielo, todavía hoy nosotros seguimos cumpliendo los dos sacramentos. Nos bautizamos y la cena del Señor. Al estar vinculados directamente con la palabra del Señor, los sacramentos instituidos por Dios se convierten en un símbolo de transformación del nuevo creyente y lo hacen parte del nuevo pacto establecido en el sacramento que se selló con el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de la cena del Señor, debemos recordar que tiene un simbolismo muy fuerte. El pan que usted come representa el cuerpo del Señor, el cuerpo que fue molido y que fue partido, literalmente desgarrado por usted y por mí. Pero también representa su sangre que se derramó en la cruz. Así que comemos del cuerpo de Cristo y participamos de la sangre del Señor, para que también
participando de su cuerpo y de su sangre, nosotros tengamos perdón de pecados y seamos hechos partícipes del nuevo pacto firmado en su sangre. No es que nosotros consumamos carne y sangre, no. Son símbolos. Y si bien hay muchos que enseñan, como la iglesia romanista, que cuando se ora por el pan se convierte literalmente en la boca del miembro de la iglesia en carne, apelando a una figura que se llama la transustanciación, el cambio de la sustancia. La palabra nos enseña que no es así. Cuando usted come pan, literalmente está comiendo pan, es un símbolo. Pero el Señor está presente aquí en medio de su iglesia y está presente a lo largo de todo el servicio. No solamente en la porción de pan, sino que el Señor ha puesto en su corazón su trono. Y Él está dentro de usted y usted cena con Él y Él cena con usted. La cena del Señor fue instituida la noche justo antes de su sacrificio. Por eso en Lucas 22:17 el Señor explica el simbolismo. El verso 17 de Lucas 22 describe que habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto, repartid esto entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo. Aquí está la clave. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Él se iba a entregar en la cruz y ese cuerpo iba a ser desmembrado, rasgado, maltratado, y ese pan simbolizaba ese cuerpo. Mi cuerpo que por vosotros es dado. Y hace la primera petición: haced esto en memoria de mí. El verso 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En la antigüedad Dios había hecho un antiguo pacto, un pacto basado en la obediencia de Israel a la ley. Todos sabemos que Israel no pudo cumplir la ley, y por tanto el antiguo pacto fue invalidado y la nación de Israel sufrió el castigo de la misma ley. Cuando usted lee Deuteronomio 28, allí están las consecuencias por haber quebrantado el pacto. Pero en nuestros días, según el escritor de Hebreos, en los tiempos del Señor, a través de la sangre del Señor se estableció un nuevo y mejor pacto sobre mejores promesas. Y ese nuevo pacto es el que sellamos y recordamos cada vez que nos reunimos un día como hoy para compartir el fruto de la vid. La cena del Señor es santa porque conmemora su muerte, porque nos recuerda que Él murió en un acto sacrificial por nosotros, pero también es santa porque nos recuerda que Él vendrá. Es lo que se dice en 1 Corintios capítulo 11 verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de la cena del Señor, hermana, hermano, usted anuncia: Cristo murió. Pero cuando dice que Él vendrá, está diciendo: Él resucitó, Él está vivo y Él va a volver de nuevo, y esta es mi esperanza. Por eso, cuando se habla de la cena del Señor, hablamos de que solo puede ser tomada por aquellos que compartimos esa fe. ¿Cuántos comparten la fe de que Cristo volverá? Eso se llama tener una fe común, y es la fe común que tiene la iglesia en la promesa del advenimiento de Cristo, esto es, de su segunda venida. La cena del Señor no la pueden tomar personas que no hagan parte del cuerpo de Cristo. Porque para poder tomar la cena del Señor, usted tiene que ser un miembro activo y en plena comunión en la congregación. Y se toma en la congregación donde Dios lo ha reunido a usted, en un rebaño, bajo un pastor que Él ha instaurado para ese rebaño.
En Hechos capítulo 20, verso 7, se describe cómo la cena del Señor era tomada exclusivamente por la iglesia. Por eso, si llega un amigo, si llega un visitante, pues no podemos invitarlo a la cena del Señor. Bueno, si está aquí, bueno, si usted escucha la palabra, bueno, que usted se goce con la alabanza, la adoración. Qué maravilloso que nos acompañe. Pero no podrá tomar la cena del Señor porque usted no comparte todavía en obediencia toda la palabra del Señor. Usted no ha sido bautizado, usted no ha entregado su vida a Cristo. Pero cuando usted entrega su vida a Cristo, usted puede tomar la cena. Ha sido hecho parte del cuerpo del Señor. En Hechos 27 se nos describe el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana, es el domingo. Reunidos los discípulos. ¿Para qué se reunían? Para partir el pan. Pablo les enseñaba así cuando nos reunimos para tomar la cena del Señor. Hay enseñanza, por eso, a pesar de que hoy es la cena del Señor, igual se predica la palabra y se enseña acerca de la palabra. Debe haber un mensaje para edificar, para exhortar, para consolar al pueblo. Y dentro de ese mensaje se prepara el hermano o la hermana para que luego participe de la cena del Señor. Al ser un sacramento de participación comunitario, esto es de la iglesia, se hace reunido la iglesia. No es que un hermano está por allá y viene después, no. La cena debe hacerse de cuerpo presente. Usted aquí, unidos en un solo cuerpo con sus hermanos, conmemorando y recordando que el Señor murió por nosotros, pero también creyendo que el Señor venció la muerte y vendrá, y que usted ahora hace parte del nuevo pacto, pacto que le ha hecho hijo de Dios, hija de Dios, heredero y coheredero con Cristo de las riquezas insondables de Dios, pacto que le ha hecho acreedor a la vida eterna en Cristo el Señor. Por eso tomamos juntos la cena. Y es la recomendación en 1 Corintios capítulo 11, verso 36. Así que, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. No podemos hacer la cena si el hermano no ha llegado, si el hermano no, tenemos que estar juntos. Por eso la recomendación a la iglesia, cuando sea la cena del Señor, venga, no se quede en su casa. Porque vamos a tener una reunión con Cristo. Porque vamos a recordar lo que significó que usted y yo hoy seamos libres del pecado, libres de la muerte y libres de Satanás. Tenemos que participar todos. 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Si ve la importancia que estemos juntos? Pero hay algo muy importante que enseña la palabra sobre la cena del Señor, que debe tomarse en forma digna. De lo contrario puede tener y tendrá serias consecuencias. La cena del Señor no es un juego, iglesia. Es un acto donde está la presencia misma de Cristo. Es el acto más solemne que como congregación podemos presentar al Señor. Allí recordamos la importancia que tuvo su obra en la cruz del Calvario. Aquí recordamos lo que Él padeció cuando llevaba esa cruz. Aquí recordamos los latigazos, las bofetadas, las injurias, las blasfemias que Él recibió para darnos a nosotros una oportunidad de ser salvos. Por eso dice la palabra, 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que cualquiera
que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. La indignidad es algo que rodea al ser humano. Es cierto que si usted pusiera al hombre más justo, al que usted considerara más santo, aquí en la mitad del altar, y pusiera a Cristo a un lado y al otro lado pusiera al asesino más grande, a Pablo Escobar, y usted pusiera al hombre más justo, y tuviera que decir qué tan lejos está ese hombre justo de la justicia de Cristo, ese hombre justo, el más justo, estaría casi abrazado con Pablo Escobar en términos de distancia. Porque la justicia más grande que el hombre haga es un trapo de inmundicia comparado con la santidad del Señor. Somos indignos de la gracia que se nos concede de participar y de hoy llamarnos parte del cuerpo del Señor. Pero una vez Cristo entra en nuestro corazón, una vez usted nace de nuevo, entonces usted es revestido de la justicia de Cristo. La justicia del Señor le es imputada, no porque usted lo merezca, sino porque el Señor, en un acto de misericordia y de amor y de gracia, le reviste, le imputa la justicia de su Hijo. Entonces usted delante del Padre, si antes tenía un traje todo manchado y lleno de inmundicia, ahora delante del Padre usted se presenta blanco, inmarcesible, pero no por su justicia. Usted ha mentido, usted ha robado, usted ha fornicado, usted ha adulterado, usted ha engañado, usted ha odiado, usted está resentido muchas veces con alguien. No es por nuestra justicia, es por la gracia de Dios que nos mira con amor y nos imputa la justicia del único justo sin mancha, el impecable que es Cristo. Aguante un poquito. No, yo no soy tan malo. Hay muchas formas de ser indignos, iglesia, a la hora de hablar de la cena del Señor. Usted es indigno cuando usted toma la cena del Señor de una manera religiosa. Cuando usted viene a este sagrado sacramento y su cuerpo está presente, pero su corazón y su mente están ausentes. Está diciendo: no me importa lo que están haciendo allá, no me interesa lo que allá está sucediendo. Para mí eso es trivial y yo voy de una manera religiosa, si es casado o es casada, para que mi esposa no diga que yo estoy en pecado. Después va a decir que es que yo ando con otra y por eso no tomé la cena. Entonces voy para que ella no se ponga brava conmigo. Voy para que el líder del servicio ministerial me permita participar, porque si no tomo cena entonces no puedo participar, y yo quiero participar. A mí me gusta que me vean. Quiero salir por los medios de televisión y ser famoso. Es indigno cuando usted sigue de forma ritualista la cena del Señor y no entrega su mente y su corazón a este momento. Cuando usted entra en el templo en forma irreverente, cuando usted mira este acto sin seriedad y sin la reverencia debida, usted toma la cena indignamente. Pero también usted es indigno cuando toma la cena, cuando participa de la mesa del Señor estando en pecado. Cuando usted ha cometido algún pecado, cuando usted tiene algo en su corazón contra un hermano, cuando hay algo que lo hace a usted ver con una mancha.
Puede que usted diga: pastor, yo he cambiado mucho, y yo le hago tal vez una ilustración. Póngase una túnica blanca y solamente póngale una bolita negra aquí. ¿Cierto que resalta? ¿Cierto que se ve? Para tomar la cena tenemos que estar impecables, esto es, sin pecado. Ahora usted puede. Pero por eso, antes de tomar la cena, usted debe probarse a sí mismo para identificar si hay alguna falla en usted. Es lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amados hermanos, tomar la cena del Señor indignamente es algo muy malo y acarreará terribles consecuencias para quien practica esto. Por eso usted debe examinarse. Antes de tomar la cena esta tarde, yo le pido que usted haga un autoexamen de conciencia, que mire con sinceridad su corazón para ver si está a cuentas con el Señor. Pero si usted encuentra impureza, si encuentra contaminación y pecado, si encuentra maldad en su corazón, entonces debe quitarlo. ¿Y cómo lo quito, pastor? ¿Cuál es el detergente para quitar el pecado? El arrepentimiento. El arrepentimiento genuino de corazón. Porque recuerde lo que dice la Escritura en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces si usted le ha fallado, primeramente le falló a Dios. Entonces usted debe pedirle perdón al ofendido. Y recuerde que cuando usted peca, el primero ofendido es el Señor. Con su boca debe confesar. Y si usted confiesa, como dice 1 de Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted tiene pecado, entonces confiéselos a Cristo y mirará la fidelidad y la justicia de Cristo, quien le perdonará su pecado y quien le limpiará de su maldad. Porque si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y sobre todo para limpiar, para quitar las manchas. Pero debo advertirle, hermana y hermano, que si te acercas a su mesa y estás contaminado y sucio, yo voy a ponerle un ejemplo sencillo. Imagínese que usted ha puesto ese mantel blanco y saca su mejor vajilla, y de repente llegan los invitados y todos llegan vestidos para la ocasión, y uno de los invitados llega a su mesa lleno de barro y suciedad, tal vez revolcado por allá en una alcantarilla con un olor desagradable, y quiere sentarse en su mesa. ¿Usted qué haría? Pero le diría: por favor, respéteme, hermano, hermana, yo lo invité a mi casa con mucho afecto, lo hice con cariño, le estoy abriendo las puertas de mi hogar y usted viene lleno de inmundicia, ni siquiera lo dejo entrar de la puerta porque uy, ese aroma, hermano. ¿Dejaría usted sentar en su mesa a alguien que viene totalmente lleno de inmundicia, de barro, de desperdicio por aquí colgando? ¿Comería usted tranquilo con él? ¿Cierto que no? Entonces, ¿cómo pretendemos que el Señor permita que nos sentemos a su mesa llenos de la inmundicia, llenos de la maldad? Porque el pecado huele mal, el pecado hiede como el muerto de 4 días. Por eso, si estás en deuda con el Señor, no tomes la cena. Pero si tu corazón se inclina a pedirle perdón antes, pues ponte a cuentas con el Señor, porque si no estás a cuentas con el Señor,
entonces tomarás la cena en forma indigna. Y hay serias consecuencias para el que toma la cena del Señor indignamente. La primera consecuencia de tomar la cena indignamente es que usted será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera de Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se imagina qué es esto? Acudir indignamente a la mesa del Señor es más que deshonrar una ceremonia y es más que deshonrar a las personas que están a su lado. Porque quien toma la cena del Señor indignamente es culpado directamente de deshonrar el cuerpo y de pisotear la sangre del Hijo de Dios que fue derramada por nosotros. En Hebreos capítulo 10, verso 28 se nos enseña: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En la antigüedad el que violaba los mandamientos de la ley moría, lo mataban, apedreado, alanceado. Eso era en la ley. Veamos qué pasa con los que pisotean la sangre de Cristo. Verso 29 de Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Estamos entendiendo las implicaciones? Es como si usted saltara sobre el charco de sangre que derramó Jesús. Eso es simbólicamente lo que significa cuando usted toma la cena del Señor indignamente. Y hay personas que toman la cena del Señor indignamente y serán culpados del cuerpo. Esto es de la muerte de Cristo y de su sangre. Esto es de su dolor y de su vida. Lo siguiente que sigue, hermano y hermana, es que si usted toma la cena del Señor indignamente, inmediatamente es culpable ante Dios y el juicio de Dios no tardará sobre su vida. Primera de Corintios 11:29 se nos recuerda: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, y viene la consecuencia, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados física y espiritualmente entre vosotros, y muchos duermen, se mueren. ¿Está usted siendo consciente de las implicaciones? Amado hermano y hermana, y mi consejo esta tarde para usted es que antes de tomar la cena del Señor, se pruebe a sí mismo. Y si le has faltado, pídele perdón, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, para que no tengas que enfrentar el juicio de Dios por deshonrar su santa mesa. Gracias por seguirnos.